Algunos políticos nos han acusado de peligrosos. Y claro que somos peligrosos. Somos peligrosos para los políticos chorros, parásitos inútiles de este país que nos empobrece. ¡Aplauso para Javier Milei! Maravilloso equipo que hemos constituido y lo hemos llamado La Libertad Avanza. Y vamos a avanzar la libertad. Allá cuando estábamos por Plaza Holanda, yo les dije, no vine acá para guiar corderos, vine para despertar leones y los leones están despertando. Igual, de todos modos, a pesar de estos resultados, este es solo el primer paso en busca de la reconstrucción nacional. El paso para volver a una Argentina potencia. Sin embargo, esta euforia acerca de los pasos que podríamos dar en el largo plazo para volver a ser una potencia, si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, no hay nada para festejar. Porque estamos en la Argentina del 50-50, del 50-50, 50% de inflación, 50% de pobres. Y si no hacemos un cambio de 180 grados, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, ¡que tiemble la casta política! También es cierto que los números muestran el hartazgo de esta casta política que nos empobrece, donde los únicos que progresan son los políticos y aquellos ciudadanos de bien que nos rompemos el lomo laburando, cada vez nos va peor a pesar de estar trabajando cada vez más. Y ese hartazgo queda claro en la baja participación, cada vez es menos. Pueden justificar que está el tema de la pandemia, pero la verdad, la tendencia es que cada vez la gente participa menos.
y participa menos porque le cuesta creer que es posible sacar a la casta. Y nosotros somos el testimonio de que si nos siguen apoyando, nos vamos a terminar sacando a estos chorros. Hoy, en este primer paso que da el liberalismo aquí en Capital Federal y que lo vamos a hacer escuchar en toda la nación argentina, hoy el liberalismo se llevó 25% de los votos por lo menos. Por lo tanto, si queremos echar a los K, votemos por los liberales, que en noviembre nos vamos a ganar la zona y nos vamos a sacar. Por lo tanto, también quiero decirles que no solo que estamos en condiciones de sacar a los K, dejarlos en un tercer puesto y que no vuelvan nunca más, sino que también estamos en condiciones de ir y ganarle a las tibias palomas, las que acuerdan con el K. Por lo tanto, en noviembre no solo vamos a tratar de ganarle al kirchnerismo, sino que también vamos a tratar de ganarle a las palomas que panchan con los K. Por lo tanto, queridos leones, les pido que sigan rugiendo, que cada vez lo hagan más fuerte, porque la libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Este maravilloso equipo de La Libertad Avanza y muy especialmente a mi hermana Karina, con quien le hemos dado esta pelea todos los días. Gracias Ramiro, gracias Victoria y gracias Cáncer. Oscar querido, gracias para que se traba un poco. Gracias a todos. Además, es interesante porque nos dijeron que los liberales éramos simpáticos, que servíamos
Porque si siguen despertando los leones, vamos a ganarle en noviembre a las palomas. Hoy la sociedad dijo que está harta, está cansada, está podrida de esta casta política empobrecedora. Y la única solución es el liberalismo. Por eso estamos hoy frente a un momento histórico en el cual empieza la reconstrucción de la Argentina. Nos han acusado de peligrosos. Y claro que somos peligrosos. Somos peligrosos para los políticos chorros, parásitos inútiles de este país que nos empobrece. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué le tienen miedo a la libertad? Si aquellos países que son libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, si el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, es más, el ingreso del decil más bajo de los países libres es el doble o más que lo que tienen los países reprimidos en el 80% de su población. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar. Hay 50 veces menos de pobres extremos. ¿Y qué van a decir los progres? Siempre repitiendo lo mismo. La respuesta se la dio Mises a eso. Mientras ustedes sigan diciendo sus mismas mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo nuestras mismas verdades. Finalmente, quiero que entre todos hagamos un honor a nuestro faro en el pensamiento de la libertad, el profesor Alberto Venegas Link, hijo, con su definición de liberalismo, para que ahora no solo suene en nuestros actos, que no se quede en Plaza Holanda, que no se quede en Parque Lezama, que ahora le llegue a todo el país, que sepan qué es lo que pensamos. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Gracias! 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 A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran